con qué tal están, amantes de la literatura y el cine. Bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos Salva, Uli, Mateo y Augusto. En este nuevo episodio de Los Fanacine vamos a hablar de la película Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton. Síganos en cada nuevo capítulo que se publica todos los miércoles a las 7 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Nosotros nos juntamos todos los fines de semana a ver una película y seleccionamos las escenas más interesantes para comentarlas con ustedes. Así que si les gusta el misterio, el suspenso y las historias con un toque oscuro, quédense porque este capítulo del podcast promete hacernos pasar un buen rato. Y asustarnos un poco también. Bienvenidos. Bueno, en esta parte del programa vamos a contar el argumento y a describir varias partes de la película. Arranquemos con el comienzo. En las primeras escenas se ve que alguien firma un testamento. Eso es algo que no tiene importancia hasta mucho más adelante. Ese señor Peter Van Garrett, que es la escena siguiente, viaja en un carruaje y empieza a ser perseguido. En eso sale a hablar con el cochero y lo ve sin cabeza. Entonces se tira al carruaje y comienza a correr entre las plantas secas de maíz. Se escuchan los pasos del caballo a galope y se frena de golpe cuando se encuentra de frente con un espantapájaros, que queda manchado de sangre cuando el jinete alcanza al personaje. Yo no estaba preparado para tanto, o sea, los dos primeros decapitados aparecen en los 3 primeros minutos. Uy, sí, eso fue tenebroso. Además es una película que desde el comienzo te impacta, porque el ambiente es oscuro, falta de brillo. Después nos muestran que están en el 1799 y Chad Crane es un detective de Nueva York que quiere modernizar el sistema. Ahí aparece el tercer muerto a menos de 5 minutos de empezar el film. Es un abogado al que Crane quiere investigar. Ahí menciona algunos de sus pensamientos, muy representativos del detective del relato policial clásico. Ya para él, que alguien aparezca muerto en la laguna no significa necesariamente que se haya ahogado. Hay que investigar, y dice lo siguiente. Pero ¿por qué soy yo el único que cree que para resolver crímenes, para detectar al culpable, debemos usar nuestro intelecto para reconocer pistas vitales, utilizando técnicas científicas de nuestros días? Existe un pueblo del área rural a 2 días de viaje hacia el norte en las tierras altas del Hudson. Es un lugar llamado Sleepy Hollow. El juez termina de cansarse de las ideas del protagonista y lo manda a poner a prueba sus métodos en un pueblito perdido al norte del estado, Sleepy Hollow, para averiguar sobre el caso de los sin cabeza, que para cuando él llega ya son 3: Peter Van Garrett, Dirk Van Garrett y Emily Winship. Y ahí, mientras siguen pasando los títulos, que por cierto, en esos años eran interminables, empieza una música aterradora. En esta escena, por ejemplo, además en la entrada del pueblo podemos ver un cementerio, lo que le suma todavía más tenebrosidad al ambiente. Todo esto está envuelto en niebla, los colores son apagados, predominan los grises y los tonos fríos. El pueblo y el bosque van a ser los principales escenarios donde ocurre todo. Eso crea una sensación constante de peligro. Son recursos audiovisuales que ayudan a generar un clima más terrorífico. Después, Crane entra en una fiesta, donde se encuentra de frente con una chica que le da un beso de bienvenida. Al rato se le reúne con los viejos del lugar, que le dicen que el asesino no es una persona normal, sino el fantasma de un soldado mercenario, que mientras vivía mataba por gusto, que vuelve del más allá y que anda sin cabeza en un caballo negro gigante. Él llega para iniciar la investigación sin creer nada de lo sobrenatural. Piensa que tiene que haber una explicación real, comprobable, desde la lógica científica. Me hace acordar a la reacción de Sherlock Holmes cuando recibe la nota referida al señor Ferguson, al comienzo de la aventura del vampiro de Sussex, uno de los cuentos que leímos de Arthur Conan Doyle, cuando dice: creo que se encuentra en el límite de la combinación de lo moderno con lo medieval, de lo práctico con la fantasía más desenfrenada. Según le cuentan, al jinete lo mataron y le cortaron la cabeza, unos soldados que lo estaban persiguiendo, y quedó enterrado en el bosque cercano al pueblo. Cuando le cuentan todo esto, le tiembla la tacita de té, porque aunque su esfuerzo por no asustarse de lo sobrenatural y dice no creer en ello, todo es bastante aterrador. Sí, y esa sensación de duda es típica del relato fantástico. El espectador no sabe si creer en lo que ve o pensar que va a terminar encontrando una explicación racional.
Entonces, ¿este es un relato policial o un relato de terror? Es un poco de cada cosa. Un relato policial porque contiene los elementos característicos. Un detective que investiga los crímenes, siguiendo pistas, que encuentra sospechosos, busca un móvil. Pero también es un relato fantástico, porque finalmente la explicación de los hechos es sobrenatural, un fantasma denominado por la brujería, pero todavía no llegamos a eso. Ichabod se queda a vivir en la casa de un hombre rico, que es uno de los más poderosos del pueblo, Baltus Van Tassel, y ahí empieza a engancharse con la hija, Katrina, la chica que le dio el beso, que también se siente atraída por él. Aunque tiene novio, me parece. Es un pretendiente. El marco de la acción es típico del policía en la enigma. El personaje se mueve con el escenario de las clases altas. En esto, el jinete se lleva una nueva víctima, Jonathan Masbat. Es el primer crimen que Ichabod investiga. Y ahí es donde todos lo miran medio raro, porque llega con su valija llena de herramientas científicas. Investiga usando cosas re modernas para la época. Aparece con unos lentes de investigador, con un aspecto muy serio, como una especie de Sherlock Holmes, que también es innovador en sus métodos de investigación. Y se queja de que movieron el cuerpo, se llevó la cabeza, como hace con los demás. Y ahí aparece otro elemento aterrador. Johnny puede dormir esa noche. Se ve de cerca todo el cuello sin cabeza. Es un asco. Y a la vez, el personaje tiene un toque cómico, porque se le ve el ojo gigante con la lente que usa para investigar. Da unos pasos ridículamente grandes, mientras todos lo miran extrañados. Sí, al comienzo cuando el juez lo manda a Sleepy Hollow también es un poco gracioso, como humor negro sería. Después del entierro de Masbat, su hijo huérfano por culpa del jinete, le ofrece a Ichabod ser su ayudante, el Watson de Sherlock, que representa la lealtad y la valentía, aunque no tiene experiencia. Lo acompaña en todo momento y es un buen observador, su intelecto está un paso atrás y aporta una mirada más emocional. El detective usa la deducción lógica, busca las pistas y así recibe una información que se mete cada vez más en el misterio. Descubre que Emily Winship estaba embarazada cuando la mataron. Sí, y lo descubre nada menos que haciéndole una autopsia, que nadie se la esperaba. Ahí aparece cubierto de sangre. Menos mal que no muestran cómo la hizo. Si no, todavía seguiría desvelado. El primer gran susto que tiene Ichabod es cuando lo persigue el jinete sin cabeza, pero resulta ser el pretendiente de Katrina disfrazado. Eso no lo hace menos traumático y desde entonces comienza a soñar con su mamá, que fue asesinada por su padre, acusada de hacer brujerías. Después sí ve con sus propios ojos al verdadero jinete, que le corta la cabeza al magistrado, cuando iba a darle una pista fundamental sobre quién era el esposo de la viuda Winship. Ichabod es un nombre que se basa en las evidencias científicas, pero aún después de ver el fantasma, sigue buscando una lógica. Se pregunta por qué el espectro mata a algunas personas en particular y no a otras con las que se cruza y deja pasar como si nada. Esa pista le hace pensar que tiene víctimas predeterminadas. Cuando va con el notario, descubre otras pistas pero también un lío gigante. Van Garrett se había casado en secreto con Winship y le dejó toda la herencia a ella y al bebé en camino. Ese podría ser el motivo por el cual el jinete no mataba al azar. En las muertes tenían algo que ver con el testamento. Según esta teoría, él, el controlador del fantasma, sería quien lo convenga. Pero hay un montón de gente del pueblo que andaba fuera del testamento. Entonces Ichabod une pistas y piensa. El sospechoso más lógico parece Baltus Van Tassel, que tenía derecho a la herencia porque era el primer pariente vivo que quedaba. El pueblo se ve oscuro y lleno de niebla. Las únicas imágenes luminosas que vemos son las que aparecen en los sueños. Después encuentran el árbol sangrante en el bosque. Cuando Ichabod lo corta con el hacha les salta sangre en la cara y ven las cabezas de las víctimas. Ahí encuentra la tumba del jinete y al abrirla ve que la cabeza no está. Así sospecha que quien la tenga es el controlador del jinete, que reencarna por esa puerta entre el mundo real y lo sobrenatural. Esa reencarnación aparece en Poe, ¿no? Ichabod se da cuenta de que al jinete le falta el cráneo y que todo va a terminar recién cuando lo recupere. Los asesinatos no paran, la gente se vuelve loca y todos terminan refugiándose en la iglesia. Ahí intentan liquidar al jinete, pero entre gritos, traiciones y quilombo, el jinete termina empalando y decapitando a Baltus. Pero después se descubre que él no era quien controlaba al jinete. Tampoco era Katrina, era la madrastra de Katrina, Lady Van Tassel. Todos pensaban que era otra víctima, pero en realidad era la que mandaba a matar a cualquiera que se metiera en su plan de venganza y Katrina era su próximo obsequio. Exacto.
Ichaud se estaba yendo del pueblo indignado por la supuesta traición de Katrina, cuando ve en el libro de hechizos que ésta le regaló que el hechizo en el suelo de la iglesia no era una maldición, sino una protección. Entonces cree que como el culpable no era Katrina, y obviamente tampoco era Balthus, hay algo raro en que nadie haya visto a Lady Van Tassel morir, pero su supuesto cuerpo haya sido encontrado. Entonces Ichaud va a la morgue y descubre que ese no era su verdadero cuerpo. Resulta que Lady Van Tassel odia a los Van Garrett desde que era chica, porque su familia quedó en la calle cuando ellos tomaron sus tierras para dárselos a los Van Tassel. Después de la muerte de sus padres, ella vio cómo los soldados mataban al jinete, y desesperada, le vendió el alma al diablo para revivirlo y controlarlo. Así lo mandó a deshacerse de todos los que podían arruinar su idea de quedarse con toda la herencia. Entre ellos, Masbat padre, el magistrado Phillips, la familia Killian, Bromba Bront, que siempre se hacía el héroe contra el jinete, y otros que o sabían demasiado o les servía tenerlos muertos. Después de un requilombo al final, que incluye pelea en el molino y persecución en el bosque, Ichaud logra devolverle el cráneo al jinete, justo antes de que lo mate Karina. El jinete recupera su cabeza, vuelve a la vida completa y agarra a Lady Van Tassel para llevársela directo al infierno. Poético, ¿no? Con todo solucionado, en Sleepy Hollow, Ichaud vuelve a Nueva York con Katrina y el joven Masbat, listos para arrancar una vida nueva justo antes de empezar el siglo nuevo. En resumen, Sleepy Hollow logra unir el terror con el policial de Enigma, usando recursos visuales, narrativos y sonoros que crean una atmósfera inolvidable. Y además plantea una reflexión sobre los límites de la razón frente a lo desconocido. Es una historia donde la ciencia y la superstición se enfrentan, pero también se complementan. En conclusión, la película de Tim Burton es una gran adaptación cinematográfica absolutamente genial de este relato tan recordado de la literatura, que tuvo múltiples versiones desde que fue publicada hace más de 200 años. ¿La recomendamos? Sí. Sí, definitivamente. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nos vamos. Nos vemos en el próximo miércoles para seguir explorando más adaptaciones del cine y la literatura.